¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por llamarme, ¿eh? Gracias por atendernos, Gabriela. A ver, hoy con Antonio y sucedió este mediodía, hablábamos con Luis Cámara, asesor presidencial. Él nos hablaba de la situación de las provincias, ¿no? Nos describía esta situación con mucha preocupación y los números que recibimos, la verdad, ahora en el último parte, bueno, nos dejan con la misma preocupación, ¿no? El caso de la provincia de Santa Fe, con más de 900 casos, por ejemplo, Mendoza con casi 700. Lo que él sugería era un cierre en algunas provincias estricto y por 15 días. No sé si ya la tenemos en contacto todavía, pero le pregunto, ¿usted coincide con esto? Bueno, a ver, yo creo que por ahí estuvimos mucho tiempo hablando más que nada de AMBA, ¿no es cierto? Y esto hizo también, por un lado, o sea, que en las provincias, en muchos lugares había dejado de circular el virus, y esto dio una falsa sensación de que ya no había peligro, que es algo que veníamos nosotros insistiendo, ¿no? Hablando de que no había que subestimar justamente esta cuestión del encierro, como se nos había dicho, ¿no? Porque más que nada, justamente, fíjate cómo en esos lugares, cuando se vuelve a abrir, y realmente no se sigue respetando, porque desgraciadamente, viste, nuestro país tiene esa cuestión de una diferencia y muchas veces el interior cree que estas problemáticas son solo de la CAPI, ¿no? Como se le dice afuera, y seguramente esto hizo descreer, porque además, como hablamos, ¿no? Como la mayoría de las personas en realidad no tienen una mala evolución, entonces me imagino yo que pareció que se podía dar rienda suelta y hasta desoír, ¿no es cierto?, lo que se había advertido, basado sencillamente en lo que vimos ya, en lo que nos mostró este virus en otros países, ¿no es cierto? Entonces, ver esto hoy habla primero de la disparidad que hay entre los recursos con los que cuenta lo que llamamos el AMBA y lo que pasa en el interior del país, inclusive en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde primero se disparan un montón de personas afectadas e infectadas y después un porcentaje, como lo decimos ya, se pone grave, se enferma y, por ejemplo, en Bragado murieron más de 30 Sí. personas en menos de un mes, ¿no es cierto? Eso para esa población es realmente una catástrofe. Ahora, Gabriel, también lo que se nota, doctora, es que hay un mensaje bastante esquizofrénico, ¿no? Yo le he visto a usted pelearse con varios colegas, ¿no? Noto un mensaje, por ejemplo, por un lado muy relajado, la ciudad que flexibiliza, la provincia que está preocupada, 97% utilizadas, las camas utilizadas de terapia intensiva en Posadas, y con esta apertura en la ciudad bastante importante, también han vuelto enfermedades de esta época, ¿no? Y esto complica todavía más la terapia intensiva. Fíjense que nosotros habíamos estado hablando ingenuamente, ¿no? Cuando empezaron los casos de coronavirus en el mundo en realidad y todavía no había en Argentina o serían apenas 10 o 15 casos. La verdad que nosotros un poco menospreciamos, ¿no es cierto?, la cuestión de la mortalidad, por ejemplo, comparando a la gripe común, ¿no es cierto?, a la influenza con coronavirus, porque decíamos que la gripe afectaba a millones de personas y coronavirus en ese momento apenas era, vamos a ponerle, a miles. Claro, nadie contaba con que coronavirus podía infectar a millones de personas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa estrategia que tuvimos de cerrar la circulación y más que nada, fíjense, ¿no? La cuestión de los que venían de Europa, los que venían del norte, obviamente hizo que la gripe común circulara y bueno, y todas las enfermedades respiratorias también, obviamente asociado a que los niños no empezaron a ir a la escuela. Entonces, bueno, todo eso hasta acá alivianó el sistema, porque si nosotros hubiésemos, porque recuerden de todos modos que aunque hay algunas cuestiones que disminuyeron por el encierro, como podrían haber sido en un primer momento, que yo, accidentes de tránsito, por ejemplo. Bronquiolitis. Exacto. O sea, todas esas cosas que nos saturaban el sistema año a año, pero que bueno, ya el sistema
conocía lo que le esperaba, entonces se preparaba y si bien con algún chubasco no, pero bueno, lo pasaba, digamos, el sistema. Obviamente en este momento hasta acá solamente sí habíamos tenido, por ejemplo, accidentes de tránsito, problemas cardíacos, cirugías que no se pueden, digamos, posponer, otro tipo de cuestiones de salud que de ninguna forma dejaron de suceder ni de atenderse, ¿no es cierto? Ahora, explota coronavirus, pero todavía nos da el respiro, ¿no es cierto?, con respecto a estas cosas. Bueno, empezamos a circular, empiezan entonces a aumentar los accidentes, las enfermedades de transmisión aérea, etcétera. Entonces, obviamente que vos fijate el panorama que vos estás pintando, o sea, vos estás ahí afuera, obviamente al aire libre es mucho más difícil que se transmita el virus y obviamente la gente que está ahí en su mayoría es gente joven. Entonces, a su vez, los aumentos de aperturas que se hizo en la ciudad, muchos son comercios que en realidad trabaja gente que es de la provincia. Entonces, Claro. también esos aumentos de casos tal vez sean de gente que trabaja en ciudad, que se contagió en ciudad, pero desgraciadamente se lo llevó a provincia y se cuenta en provincia. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que obviamente nosotros en lo que es AMBA estamos, digamos, con una corriente, ¿no es cierto?, que sube, que está todo el tiempo al punto del desborde y desgraciadamente, esto es un dato de la realidad, es que cuando mueren cientos de personas, obviamente ese día se hicieron cientos de camas nuevas de terapia, ¿no es cierto? Y obviamente esas camas no se ocupan inmediatamente, o sea, empieza todo otro proceso, entonces eso hace que por ahí lo que es el AMBA y lo que es obviamente la provincia, los cordones, digamos, del conurbano, sí puedan, digamos, de alguna forma contener lo que significa esto, pero ahí volvemos al punto. A mí me gustaría que reflejemos realmente lo que pasa en el interior del país para que se tome conciencia de que por ahí 15 casos graves en un pueblo saturan su sistema y entonces ya el que necesite, porque está grave, entrar, ya no va a entrar y aunque hoy por hoy obviamente contás con un sistema de salud que lo puede derivar, a veces la situación es tan grave que tampoco puede hacer esto y ahí aumenta enormemente entonces la mortalidad, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Gabriela, la verdad es que también, y lo decía Pedro Can hace unos días, ¿no? Hay que ver también cómo vivimos con naturalidad estas 200, según el caso, 300 muertes diarias, que lo que hacen es vaciar una cantidad de camas, como usted nos explicaba, pero que de todos modos es un número... Que vaciar la cama con una persona muerta. Pero claro, Bueno, exactamente, es una yo la locura. verdad, yo estaba pensando, ¿no?, en esta corriente de comunicación un poquito más directa, ¿no es cierto? Y también un poco en homenaje para visibilizar, ¿no es cierto? Porque es obvio que la gente que está sentada en Palermo está muy, muy lejos de lo que pasa en los hospitales muros adentro, ¿no es cierto? Sí, Bueno, una terapia intensiva, por ejemplo, Gabriela. Exacto. Lo que vive un médico allí, las manos, el barbijo, el uniforme que se coloca, Sí. Yo el me acuerdo cansancio. en el 2009, cuando era tan importante no reflejar y pegarle al gobierno de esa época, entonces hasta no sé si se acuerda que se llegó a meterse periodistas adentro de una terapia, ¿no? A mostrar cómo se moría la gente. Y obviamente yo no estoy, pero de ninguna forma de acuerdo con eso, porque no me parece que sea ético de ninguna forma ni necesario. Pero por ahí sí, en este mismo momento les digo y le pido a la gente que se sume a una campaña entonces donde en sus muros de redes o por ejemplo saque una foto a esas personas que ya no están por ocasión de esto que está pasando y entonces nos dé cuenta de esa persona con el hashtag ya no está. Entonces, y la otra, ¿sabe qué es, Gabriela? También que en algún momento se vea como entre 4 personas colocan boca abajo un cuerpo para que pueda respirar. Que empiecen a verlo y lo que demoran estas 4 personas, como arriesgan su vida frente a un enfermo de COVID, que se está muriendo asfixiado. Que se den cuenta de lo que es eso, que puede ser un pariente, un padre, un tío, un abuelo. Pero además porque pensemos esto, la mayoría de las veces, si bien es verdad que mucha gente mayor, que hasta inclusive algunos están postrados, ¿no es cierto? Y obviamente
con la cuestión de los geriátricos fueron las primeras víctimas, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos viendo gente que es totalmente activa, gente joven, gente, algunos inclusive sin ningún factor de riesgo, ¿no es cierto? Y lo que yo digo, lo otro que es muy, muy estresante es justamente esta especie de tómbola, ¿no? Donde no sabes quién va a salir bien, quién va a salir mal. Y, por ejemplo, hay un fenómeno que sucede que es un divorcio entre la gravedad del cuadro, digamos, a nivel orgánico, ¿no? Y la percepción o la autopercepción de la persona de su situación. Entonces, hay como una cuestión, nosotros ya lo hemos visto con otras patologías, pero en ese caso, por ahí, el paciente está bien, tiene una neumonía que la ve fuerte, como pasa en la citacosis, pero el paciente no le falta el aire. Acá hablamos de algo que se llama hipoxemia, la dulce hipoxemia, ¿no? O sea, el paciente está con falta de oxígeno, sin embargo, no se da cuenta y sigue, digamos, su situación compuesta. Obviamente hay un momento que esa situación, esa autopercepción evidentemente se derrumba, esa adrenalina, eso que lo sostiene. Que lo mantiene vivo. Y el paciente cae rápidamente muerto, que es ese que vos viste en Ecuador que viene caminando y de repente cae, ¿está bien? Entonces vos imaginate que tenés a esa persona internada, que viene bien, que por ahí vos hasta a su familia por teléfono le dijiste que la situación estaba bien. Es más, estabas hablando con el paciente que te estaba contando algo de su vida y al rato te llaman porque el paciente está, que no da más, que hay que intubarlo, que le sangró el pulmón y el paciente se muere. Terrible, sí. Es tremendo. Gabriela, muchísimas gracias por hablar con... La situación entonces terrible de pensar que si uno que está ahí comete un error, primero hacia todas estas personas, ¿no es cierto? Sí. Pero además de todo esto, salir a la calle y el riesgo de llevar esto a la gente que amamos, etcétera, etcétera. Entonces, es muchísima presión. Bueno, muchísimas gracias, le decía, por haber hablado con nosotros. Muy amable, como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, me gustaría que realmente la gente que me escuchó, si puede entonces homenajear y visibilizar con el hashtag ya no está, pongan una foto de su familiar amado y cuenten un poco de su historia. Claro. Gracias, sería interesante, ¿no? Que todo el mundo lo lea. Gracias, Gabriela. Muchas gracias.